Ok, estamos a punto de poner a minar nuestros NFTs que nos van a dar más de $300 al mes. Hola inversor, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal de Rollo NFT y Gaming, tu canal. Bueno chicos, hoy vamos a hablar del juego CryptoFarm de la red Wax, que este juego ya fue lanzado, ya está lanzado y podemos comenzar a generar ingresos chicos. Es un juego que ha estado en la boca de todos, amas por montón, creadores de contenido por montón, publicidad en YouTube en todos lados. Un juego que está ahorita pagando y podemos ganar lo que tú inviertas, vas a retirar en 20 a 25 días. Entonces yo en esta oportunidad he invertido $300 y vamos a poder ganarlos en un mes. Entonces voy a estar ganando $300 en un mes y te voy a explicar todo cómo abrir nuestra billetera de Wax, cómo pasar todo al juego, ponerlo a minar, entrar al marketplace. Vamos a hablar aquí de todo chico, un paso a paso rápido, fugaz, para que veamos cómo podemos comenzar a ganar dinero con CryptoFarm y la red de Wax, que es una red que está tomando mucho auge en juegos NFT de mucho renombre, muchachos. Así que este juego básicamente es un simulador de minería de la vida real, pero en este vez, en vez de poder tener maticas, poder tener muñecos, vamos a tener implementos de computación, tarjetas gráficas, estilo pendrive, CPU, etcétera. Todo lo que utilizamos en la minería convencional real. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo con NFTs y en una red muy nueva que se llama Wax. Aquí tenemos el grupo desarrollador que está su información, sus LinkedIn, de todas maneras todos están activos en Discord y puedes escribirles y te van a responder gustosamente. Ya yo he entrado en el juego de CryptoFarm. Yo tengo un video anterior donde te explico todo, lo voy a dejar aquí en la descripción, todo en el white paper. Aquí te voy a enseñar ya el gameplay, la jugabilidad, cómo entrar, la práctica. Vamos a ir al campo de una vez para que veamos cómo se hacen las cosas. Yo tengo un video explicativo, te repito, está en la descripción donde explico todo en el white paper. Aquí vamos a ir al campo. Ya yo aquí he iniciado sesión en mi cuenta de CryptoFarm. Ok, yo tengo aquí este primer NFT que compré. Ya yo abrí mi box y me salió esta tarjeta gráfica simple y le tengo que poner a minar. Pero antes de todo eso, tenemos que crear una billetera de Wax. Ok, ¿qué es Wax? Wax es una red nueva, una billetera de la nube. La tenemos aquí, que es Wax. Ok, yo tengo actualmente 25 Wax. Tú te dirás, ¿cómo puedo abrir esto? Ok, tú te vas a ir a la web de allaccesswax.io. Él te va a pedir un correo electrónico y vas a crear tu usuario. Después vas a confirmar correo y vas a tener que enviarte 5 Wax mínimos para poder activarlas desde Binance. Hay algo que tengo que llamarte mucho la atención y estés pendiente. Hay países como Venezuela que no nos deja entrar con nuestro IP. Tenemos que usar un buen VPN o un VPS para poder abrir esta billetera. Si te das cuenta, tengo aquí CyberGox y tengo esto activado con un VPN de Netherlands. Para yo poder abrir mi cuenta, me las tuvo que abrir un compañero desde Argentina y me pasó usuario y clave y yo lo estoy utilizando desde aquí. Porque desde Venezuela no pude abrirlas, chicos. Fue un problema que tuve, pero del resto es sencillo. Tú eres tu billetera, te va a mandar te va a salir una pantalla donde tú tienes que enviar una cantidad de los 5 Wax desde tu Binance. Ok, ahora, ¿cómo yo compro Wax en Binance? Vamos a irnos a Binance. Bueno chicos, estando aquí en Binance, todo el mundo tiene Binance. O sea, no es que alguien va a decir, ay, no tengo Binance, te puede abrirlo. Todo el mundo tiene Binance, porque todo el mundo saca su plata por aquí. Ok, vas a hacer un trader desde USDT, desde Wax. Lo vas a hacer, vas a cambiar y vas a enviártelo sucesivamente a tu billetera que te va a dar la opción. Yo aquí tengo las opciones que ya yo hice. El primer envío de 8 Wax y la dirección va a ser esta, newuser.wax, y en el memo te va a decir aquí tu billetera de Wax. Aquí lo tengo tapada por seguridad, pero de todas maneras eso es lo que te va a pedir. Al tú tenerla, tu cuenta va a estar activa. Tú vas a poder entrar con tu usuario y contraseña y listo. Antes de tú entrar a tu billetera de Wax, siempre te va a pedir un código por correo electrónico. Muy importante. Ok, yo hice aquí el envío de 25 Wax para poder pagar algo muy importante. Esto no es como Binance, pero es algo similar, pero lo han dicho de otras maneras, pero es prácticamente lo mismo. Yo aquí tengo 25 Wax. ¿Para qué son? Para tú poder poner a minar estos NFT y cualquier cosa que tú hagas dentro de la red, tú necesitas unos recursos que ellos lo llaman CPU, NET y RAM. Te lo voy a explicar aquí fácilmente. La RAM
que ellos tienen aquí es prácticamente el gas fee que nosotros pagamos en cada transacción en Binance, un dinero perdido, pero ellos lo llaman RAM. Esto CPU Net es algo que ellos se inventaron para tú tener en staking token del proyecto y que su moneda se mantenga como que un valor siempre estable. Yo veo que esto de CPU y Net es pura paja. El RAM es el fee, entiéndelo así. RAM es el fee, CPU y Net es algo para, no sé, es paja de ellos, para que tú tengas siempre en staking una cantidad de dinero. Ok, me han recomendado siempre colocar 10 wax aquí, 10 wax aquí. Tú lo vas a poner en staking por un tiempo y después tú lo vas a poder retirar. Este dinero tú lo vas a tener siempre disponible. Pero el RAM tú lo vas a comprar, que es para mí es el gas. Ok, yo compré 25, yo voy a poner aquí 10 y 10 en cada una y 5 para acá. Voy a hacer esto más rápido. Cuando yo los tenga listos, volvemos al video. A few inches later. Bueno chicos, ya lo he terminado. Me parece algo absurdo, solamente poniendo stalkear estas cosas ya me consumió el 61% de los 15 wax que metí en el CPU y compré 5 en net. Ok, y en RAM compré 5 wax, entonces hice cada un 35% solamente por hacer una actividad. Pero bueno chicos, esto es lo que tenemos que hacer. Siempre recomiendan colocar más de 10, 20 wax. De todas maneras este dinero tú lo vas a tener en staking y lo vas a poder retirar nuevamente. Estos dos aquí, estos 20 que tengo acá, siempre lo voy a tener. Pero el RAM es el gas que voy a estar pagando. Ok, ya tengo esto listo. Entonces ahora vamos a ver aquí mi NFT que yo tengo, el otro que yo compré en el Marketplace. ¿En cuál Marketplace yo lo compré? Ok, el Marketplace para tú comprar los NFT es Atomic Hub. Ok, aquí este es por decir el OpenSea de Wax. Tú vas aquí a comprar los NFT. Vemos que el más barato cuesta $65, que es un pase o una membresía, por decirlo así, que tenemos que tener acá para poder hacer nuestro minado mucho mejor. Vamos a ver cuánto cuesta el que yo tengo por aquí, que voy a comenzar a minar dentro de este tiempo. $90. Este NFT que tengo aquí está valorado en $90. Los NFTs se están revalorizando. Cuando yo lo compré, o sea, cuando yo abrí mi caja, la primera, costaba 70. Ya cuesta 90. Entonces los NFTs están revalorizando. Tengo aquí esta caja. Esta caja la voy a abrir en otra oportunidad para tenerla por aquí. Y voy a comenzar ahorita con esta a minar para que veas cómo es el proceso. Cada hora tengo que meterme y darles minar acá. O sea, ahora vamos a darle minar, vamos a actualizar la página para que refresque. Ok, bueno, ya aquí le prende refrescó y es algo interesante. Después que tú tengas creado tu wax y tengas creado todo, ya has cargado el CPU, el net, el RAM, tú te vas a meter aquí en play.cryptofarms.me/game y vas a iniciar sesión. Es parecido a Metamask, te va a pedir información para firmar, una pestaña emergente, tienes que desbloquear esto. Ok, creo que se me desactivó el VPN. Aquí tenemos algo que se llama RPC Point, son como diferentes servidores que él te deja entrar. Si él te da un error, que comúnmente lo da, intenta con diferentes RPC. Yo con este estaba entrando sin ningún problema. Tú le das login, yo tengo configurado para que entre automático y le vas a dar aquí y él va a entrar con Wax. Wax es la billetera que estamos utilizando. Anchor es otra billetera que es como la sincronía móvil de Wax, pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Aquí te va a abrir siempre una ventana emergente para tu firmar, similar a Metamask, es parecido. Ok, o sea, aquí él te va a firmar, esto va a tardar y vas a entrar a tu juego. Listo chicos, ya estamos en el juego. ¿Qué vamos a tener aquí en el lado izquierdo? Vamos a tener aquí juego, inventario, Smithy para tu craftear más NFT, que también es una opción. Craftear los NFT con tus recursos y los vendes en el Marketplace, también es una forma de ganar dinero. Y el exchange para que cambies tus tokens, pero eso lo vamos a ver en otro video porque ahorita estamos viendo cómo comenzar a ganar dinero. Para intercambiarlo es muy sencillo, vas a tener que irte a un exchange de la red de Wax, que te lo voy a mostrar en un ratico antes de terminar el video para que veas el precio de estos tokens. Es muy sencillo, vamos a colocar a minar esto. Ya tengo aquí CPU y tengo RAM, debería poderlo colocar a minar. Vamos a darle clic para que veamos cómo es el proceso y el contador va a comenzar a activarse. A few moments later. Bueno chicos, enhorabuena, ya hemos colocado a minar nuestra tarjetica gráfica. Aquí podemos ver que ya nos dio los 5 tokens de Ethereum. Bueno, lo primordial es que tengamos diferentes tipos de tarjetas, una de Bitcoin, una de Bitcoin y una de Ethereum. Y este es otra energía que la obtenemos de haciendo minado de otra tarjetica. Pero okay, aquí tenemos que venir dentro de una hora nuevamente y darle minar. Hay que colocar un cronómetro o un reloj cada hora para tú venir para acá hacerlo
siempre, ok. Yo por mi tiempo, yo prácticamente lo haría solamente 12 o 10 horas. Así que si tú eres una persona que estás en tu casa, no tienes muchas cosas que hacer, puedes hacerlo cada hora y tener tu ROI más rápido, chicos. Así que vamos a estar ganando $300 al mes en mi caso, porque tengo dos NFT, tengo este y tengo esta caja por acá que no he abierto, que la voy a abrir en cualquier momento. Ok, chicos. Entonces tenemos aquí que es muy sencillo. Tú vas a poner a minar los diferentes NFT. Por ejemplo, tenemos este que te da Bitcoin, que cuesta $91, es igualito a este. Tenemos aquí este panel solar que él te va a dar este tipo de energía. Ok, lo ideal es que, como te dije anteriormente, tengamos los tres tipos de NFT para que evitemos haciendo cambio de las monedas. Es ideal. Y esta membresía bronce o platino o plata te va a dar más ventaja en el juego como tal. Pero para ver todo eso, aquí nos a white paper y tengo un video explicando todo lo del juego en su white paper, en su video inicial. Bueno, chicos, de verdad que el juego se las trae. Hay NFT con costos altos, más de $100, muchachos. El costo es exponencial. Tenemos hasta 95, en 90. Cuando comencé que el juego empezó, y esto costaba $70. Entonces en el tiempo esto va a tomar valor. También puedes stackear tus NFT y venderlos en un futuro. Ok, mira esta, yo tengo esta de las mías, $103. Wow, imagínate, a mí me costó 100 y pico el paquete. Pero bueno, este paquetico también es algo no tan común. Entonces vamos a ver cuánto cuesta por acá. Creo que podemos aquí ver la rareza del NFT. Vamos a ver aquí los pack, no, común, ya va, all NFT, minimum price. Vamos a ver cómo aquí. Entonces, ahora, antes de irme, te dije que iba a mostrarte el exchange donde vamos a encontrar estos tokens. Entonces, vamos a ir un momentico para que veas dónde lo vamos a encontrar y la página web, todo te lo voy a dejar aquí en la descripción. Ok, chicos, ya estamos aquí en el exchange llamado Alcor, que es como decir el KuCoin, PancakeSwap, por decirlo así. No, Binance no, es como un KuCoin, PancakeSwap. Aquí podemos hacer cambio de nuestras monedas. Vamos a ganar estos tokens que se llama el CFP, CFB, CFE, CryptoFi, Bitcoin, Ethereum y CryptoFi Power. Esto lo vamos a cambiar en esta plataforma por Wax y de Wax vamos a pasar a Binance haciendo un envío. Y chicos, eso es, ya tenemos por tu video cuando haga un retiro como tal de nuestras ganancias que tengo por acá. Pero inicialmente es una guía cómo entrar y comenzar a farmear. Aquí el que está más caro es el CryptoFi Ethereum en 0.14 Wax. Entonces el Wax vale 0.28 centavos, cuesta 2 centavos aproximadamente cada uno de estos. Y aquí vemos que nos dan 5 cada hora. Ok, regresemos a nuestra granjita de CryptoFi. Bueno, aquí vemos el withdrawal, va a haber un 5% de withdrawal. Tenemos aquí lo que tenemos, si lo queremos lo retiramos y le damos withdrawal, pero yo no voy a hacer nada por los momentos. Entonces por ahora voy a mantenerme haciendo cada hora farmeo y bueno, venir acá y retirar. Serían 5 por 20, serían por 10 son 50, serían 100, casi 125 por día de este token. Entonces bueno, chicos, esto por una cantidad de días, 20 días, 25 días voy a tener aquí mi ROI completo, chicos. De verdad que el juego es sencillo. Lo más complicado es entender la billetera de Wax, sus NFT, todo lo que tienes que mandar para acá, lo de los recursos. Aquí por lo menos los tenemos. Imagínate, 21% y solamente la puse a minar una sola vez. Entonces, wow, es una locura total lo que se gasta en estos recursos, como ellos los llaman. Pero bueno, es muy similar a la Binance, me parece así. Tengo que seguir trabajando como tal la página para recuperar mi inversión y bueno, te traeré otro videito con el retiro de CryptoFi. Así que si te gustó el contenido y estás invirtiendo y puedes tener un gran ROI, te invito a que me digas en los comentarios qué te parece este juego. Y bueno, todos los comentarios que tengas aquí mismo también puedes ver muchos juegos free to play, que es lo que me gusta traer acá, pero siempre hay que darle un espacio a los grandes inversores como tú. Así que muchas gracias por verme, nos estamos viendo, hasta luego.